es alertemos el espíritu mientras dormimos. Alertemos el espíritu mientras dormimos. Y yo te voy a invitar a que abras la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios. Si es que tienes la Biblia contigo o si quieres mirarlo de aquí de la pantalla, no hay ningún problema, como te sientas más cómoda. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 30. Y dice de esta manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Quiero compartir con ustedes lo que significa la palabra parábola, porque no la usamos comúnmente en nuestro vocabulario y a veces no sabemos su significado, o si lo sabemos quizás no lo podemos definir correctamente. Pero una parábola se refiere a una verdad importante, cuando el Señor nos quiere decir algo que es interesante, ¿verdad? Que tenemos nosotros que prestar atención. Y también a una verdad moral. Entonces, continuamos leyendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Dice el versículo 24 que hemos leído, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios puso buena semilla en su campo para que ésta dé fruto, y fruto para vida. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué significa dormir? Quiero también, claro, todos sabemos que cuando nos dormimos nos acostamos y cerramos los ojos y eso es dormir, ¿verdad? Pero yo quiero definir, porque este tema, esta enseñanza, tiene dos palabras que yo quiero definirlas y compartirlas con ustedes. Primero, dormir. ¿Qué significa dormir de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española? Dormir es estar en un estado de reposo, el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. Y estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bárbara la definición. Muy bien. También dormir significa descuidar, adormecer, perder la sensibilidad en un miembro. Ahora, ¿qué significa alertar? Bueno, alertar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que alertar o avisar de un peligro o de una amenaza. Poner alerta o avisar de un peligro o de una amenaza. El versículo 25 que leímos anteriormente dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Notemos que Satanás hace su trabajo y se retira. Espera ver el fruto de la semilla que él va sembrando, de la semilla que él va colocando, él va poniendo. No se afana pensando que no brotará. No, él está convencido, el enemigo de nuestras almas, de que dará su fruto. Él siembra la semilla y él está convencido de que va a dar su fruto. Ahora, muchos cristianos oran, y está bien, declaran, está bien,
Luego le dan lugar a la duda y no están convencidos que ocurrirá lo que declararon. Sin embargo, Satanás sabe si somos tierra fértil para sembrar su veneno. Saben que una vez que logre sembrar, dará fruto. Él nos conoce muy bien. Todas nosotras tenemos el talón de Aquiles, que se dice comúnmente, una debilidad en nuestro cuerpo. Y Satanás la conoce muy bien cuál es la debilidad. Entonces él viene y siembra ahí esa semilla de cizaña en esa debilidad. Y él sabe muy bien que esa debilidad o esa semilla en nuestra debilidad va a dar fruto. Veamos las características del trigo para poder entender un poquitito mejor el corazón de Dios. Cuando digo el corazón de Dios, digo la palabra de Dios, porque Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Pero veamos cuáles son las características del trigo. Nace en cualquier tipo de clima, o sea, se adapta con cualquier persona y circunstancia. Es una planta que da muchos recursos para beneficiar a los que la poseen. O sea, espiritualmente hablando, es un espíritu de servicio. Espiritualmente hablando, cuando dije nace en cualquier tipo de clima, espiritualmente hablando, se adapta con cualquier persona y circunstancia. Muy bien. Es pan para otros. Espiritualmente hablando, otra vez, alimenta con sus palabras de aliento, aceptación y consuela. Está doblado por la carga que lleva. Espiritualmente hablando, siente pesar por la necesidad de los demás. Esas son las características del trigo. Por eso el Señor dice que hay trigo y cizaña. Por supuesto, en una iglesia, en una congregación, no todos son trigo, no todos son cizaña. Hay trigo y hay cizaña. Por eso la Escritura le advierte, no arranquéis la cizaña porque podéis arrancar también el trigo. Muy bien, ahora veamos la característica de la cizaña. La cizaña no tiene fruto. Espiritualmente hablando, habla mucho y hace poco. Ya sé que tu mente está volando y está ahora mentalizando personas que están a nuestro alrededor, que hablan mucho y hacen poco. Siempre está erguida. ¿Qué significa eso espiritualmente? El orgullo. Siempre está con orgullo. No tiene nada de peso. Espiritualmente hablando, no es responsable en absoluto. O sea que podemos ver las dos definiciones que son totalmente diferentes, son opuestas la una de la otra, hablando del trigo y de la cizaña, por supuesto. Ahora, el pasaje que hemos leído dice que el enemigo logra sembrar cizaña porque los hombres, mujeres también, no vamos a poner a culpar a los hombres nada más, el ser humano en general, ¿verdad? Dormían. Y aquí está. Satanás espera que perdamos nosotros la perseverancia. No necesariamente dormir quiere decir que ahora me voy a ir yo a acostar, voy a cerrar mis ojos y bueno, hasta mañana yo no me despierto. Esa es una manera de dormir, pero espiritualmente hablando, dormir quiere decir cuando yo ya no estoy perseverante, cuando yo ya dejé las cosas de un lado, cuando yo ya no me interesan, cuando yo ya no quiero seguir, como decimos comúnmente, cuando yo ya tiré la toalla. Ahora, debemos ser activos nosotros en nuestra vida espiritual. No permitir el letargo espiritual, inactividad y estado de reposo. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero cuando te vas de vacaciones, y está bien irse de vacaciones, no hay nada equivocado con eso,
Pero cuando te vas de vacaciones y vuelves, y te vas, por ejemplo, por 15 días, y ya vuelves otra vez a las actividades, vuelves a la iglesia, te sientes un poco extraño, un poco raro. ¿Por qué? Porque has pasado 15 días en otro ambiente. Y eso es lo que sucede. Si nosotros tenemos un letargo espiritual continuamente, que no estamos envueltos en las cosas de Dios, no estamos haciendo nada para colaborar en la iglesia local donde nosotras nos congregamos, y hay una inactividad, un estado de reposo continuo, entonces, ¿qué sucede? Ay, ahí comienza el letargo espiritual, el enfriamiento que sabemos decir. Ahora, muchos cristianos necesitan un electroshock para reaccionar. Ustedes saben lo que es un electroshock, ¿verdad? Una persona que tiene problemas del corazón, que ya el corazón se para, lo primero que hacen los doctores, agarrar ese aparato eléctrico y le dan ultrashock para volver a reactivar ese corazón. Y parece que, bueno, muchos cristianos necesitan ese electroshock para reaccionar. El versículo 26 nos dice, Mateo capítulo 13 versículo 26, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿quién? La cizaña. Cuando la cizaña es sembrada, nadie logra darse cuenta, sino la persona que fue contaminada, porque ella sabe qué está pasando en su corazón. Cada una de nosotras sabemos lo que tenemos en nuestro corazón. Hay enfriamiento, hay dolor, hay rechazo. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y si el enemigo viene y siembra la cizaña con dudas, con críticas, con chismes, con comentarios, con difamaciones, solamente uno sabe lo que hay en nuestro corazón. Claro, por supuesto que después esas cosas se manifiestan con el tiempo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, un corazón que no tiene amor, un corazón que está frustrado, un corazón que está dolorido, va a hablar a través del dolor. Y por eso la persona sabe qué es lo que está sintiendo. El resentimiento, el odio, la rebeldía, hasta se hace manifiesto el fruto. Es muy parecida al trigo, que pasa desapercibida, pero hace mucho daño la cizaña. Su veneno enseguida comienza a afectar a otros. ¿Con qué? ¿Con celos? Tienen celo de toda persona que ve realizarse. Y aún dentro de la iglesia tenemos que ser sinceras, ¿verdad? Las unas con las otras. ¿Cuántas veces una hermana tiene un ministerio, el ministerio está floreciendo, Dios la apoya, etcétera, etcétera? Y hay otras hermanas que se levantan en envidia de ver a esta hermana cómo Dios le está prosperando en su ministerio. Y no solamente en su ministerio, quizás pueda ser en el trabajo, o pueda ser en su relación matrimonial, puede ser en relación con sus hijos, con su familia, en tantas otras cosas, ¿verdad? Que los celos pueden estar activos hacia aquella persona que está prosperando. También cómo se activa esto, cómo afecta a otros, con la amargura. La amargura vive en amargura por falta de perdón. La persona que está completamente amargada, todo el tiempo amargada, es porque tiene falta de perdón. El perdón es muy, muy importante. Cuando uno perdona a una persona, no quiere decir que está de acuerdo con lo que esa persona hizo. No, simplemente yo perdono porque eso me beneficia a mí, beneficia mi vida espiritual. Ahora, ¿cómo sé yo cuando perdono? Es muy sencillo, es muy fácil, porque cuando yo tengo falta de perdón y escucho el nombre de esa persona que me hirió,
Por supuesto, enseguida que escucho el nombre, aunque no vea a esa persona, aunque esté con otra persona que tiene el mismo nombre, pero no importa, el solo hecho de escuchar ese nombre ya se activa en mí ese espíritu de amargura, ese espíritu de venganza, ese espíritu de falta de perdón. Pero ¿cómo sé yo entonces cuando perdoné? Quizás muchas de ustedes se están preguntando. Es muy sencillo, porque yo ahora al escuchar el nombre de esa persona ya no me afecta, ya no me duele, ya no tengo ningún tipo de sentimiento que me haga daño aquí adentro o que haga daño a los demás. También puede ser con crítica, crítica a todas las personas, resaltando siempre los errores de los demás. Una persona que siempre está resaltando los errores de los demás es una persona que tiene baja autoestima. Entonces, para sentirse bien, tiene que resaltar los errores de otros y eso la hace sentir bien, ¿verdad? Por ejemplo, el despecho. Lo que hace el despecho o lo que hace por despecho no son buenas motivaciones. Por supuesto que no lo es. Una persona sin amor también no sabe amar ni recibir amor y siempre con el doble sentido. Ahora, Mateo capítulo 13, versículo 27, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahora, a mí me llama la atención la pregunta de estos siervos. Yo no sé si a ti te habrá llamado la atención. Una pregunta muy capciosa. ¿Qué trataban de decirle? ¿Por qué hicieron esa pregunta? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Qué pasó con tu semilla? ¿Por qué el fruto fue malo? Qué pregunta, ¿no? Ahora, estos siervos estaban haciendo al Señor responsable. ¿No les parece que estas personas se estaban convirtiendo en cizaña? Bueno, lo dejo para que tú lo medites. Por la boca muere el pez. Eso acostumbramos a decir mucho, ¿verdad? No es que está en la Biblia esto, pero sí lo hemos escuchado varias veces. Y nosotros nos damos cuenta dónde está parada una persona espiritualmente, ni bien abre su boca. Ahí nos damos cuenta realmente qué es lo que alberga su corazón. Lucas capítulo 6, versículo 43 y 44 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por supuesto, si plantamos un árbol de limón, no nos va a dar mandarinas, nos va a dar limón, ¿verdad? Exactamente. Entonces, estos siervos tenían los frutos de la cizaña y creo que ya estaban contaminando y estaban contaminados. Con este tipo de siervos, la verdad, no se necesitan diablos, ¿no? Igualito que los amigos de Job. ¿Para qué necesitamos enemigos con esos amigos de Job, no? Mateo capítulo 13, versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Satanás es enemigo del hombre a quien quiere destruir. Eso ya lo sabemos, la Biblia lo dice. El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Cristo ha venido para tener vida y vida en abundancia. Eso lo dice la Escritura. Así que no nos sorprende nada de esto. Ya sabemos, el enemigo de nuestras almas nos quiere destruir. Claro, por supuesto, él quiere que nosotros menguemos en la fe, que no depositemos la fe en Dios, que no le sirvamos a Dios. Eso es lo que él está buscando y trata por todos los medios de atacarnos para ver cuándo él puede sembrar esa cizaña para retirarnos a nosotros de las cosas de Dios. Si prestamos atención, nos daremos cuenta que la motivación de estos hombres era de destrucción sin
misericordia. Un espíritu contrario al del Señor. Pero me hace suponer que estos siervos ya estaban contaminados. Ahora, la cizaña deja de ser pan para otros, o sea, dejan de alimentar a otros, influenciando a personas con negativismo, dudas y difamación. Y esto sucede dentro de la iglesia también, lamentablemente, y tenemos que ser sinceros. Siempre hay hermanitas que les gusta hacer comentarios. No tienen pruebas, no tienen nada fidedigno, pero repiten lo que escuchan y ustedes saben, es como jugar al teléfono descompuesto. Yo creo que todas hemos jugado alguna vez, si no de niñas, de grande o en una reunión familiar, ¿verdad? ¿Qué es el teléfono descompuesto? Comienza una persona y le dice en el oído a la siguiente persona una frase y esta persona se la comunica a la otra y así. Al final de todo, sean 4, 5, 6 personas, 10, las que sean, la última persona da una oración completamente distorsionada y diferente a lo que dijo la primera. Y así sucede, porque esos son los chismes, esos son los comentarios, esas son las difamaciones. La misma persona escucha y le va agregando cosas de acuerdo a lo que entendió o la interpretación que ella misma quiso darle. Y entonces, ¿qué sucede? Hay otras que les gusta escuchar los comentarios. Claro, dice, no, yo no soy chismosa, no, yo no lo dije, pero lo escuchaste, y si lo escuchaste, eres cómplice también de aquella que te lo contó. Porque si la persona viene a hacer un comentario negativo de quien sea, nosotras tenemos el derecho de frenar y decir, ¿sabes qué? ¿Estoy envuelta yo en este problema? No. Ok, entonces no me lo cuentes, ve y arregla el problema con la persona. No quiero escucharlo. ¿Para qué yo voy a contaminar mi oído? ¿Para qué voy a contaminar mi mente? ¿Para qué voy a contaminar mi corazón? No, yo no quiero hacer esas cosas. O sea, Satanás viene y siembra la semilla, pero yo tengo el derecho, el libre albedrío de escuchar a Satanás y decir sí, o de decir te reprendo en el nombre de Jesús, que Jesús te reprenda. Entonces es mi decisión, yo no puedo culpar a nadie. Y exactamente tenemos que hacer con las personas que hacen estas cosas. Son personas con negativismo, dudas, difamaciones. Su posición es de destrucción, acostumbran a enemistar. ¡Ay, Dios mío! Perdónale. Esa fue una de las palabras, de las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Y fue la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas personas que acostumbran a enemistar no saben lo que están haciendo. No, esto no es parte de la cultura del reino. No, es diabólico, es animal. No está bien. Hay hermanas que ponen en disensión a una con otra. No está bien. Uno tiene que arrepentirse de esas cosas, porque en vez de ser trigo, que es lo que el Señor está esperando, venimos a hacer cizaña con nuestras dudas, comentarios, negativismo, etcétera, etcétera. No hay frutos. Mateo 7:16 nos dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, ¿de quiénes somos hijas? ¿De quién? ¿Somos hijas de Dios? Entonces no podemos dar este tipo de frutos, de enemistades, negativismo, dudas y malos comentarios. ¿O somos hijas del reino de las tinieblas? Entonces, si somos hijas del reino de las tinieblas, todas estas cosas, por supuesto, son los frutos que vamos a dar. Pero si nosotras somos hijas del reino de la luz, todas estas cosas no van con el reino de la luz, no son frutos del reino de la luz. El versículo 29 nos dice, Mateo capítulo 13, versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dios siempre estará dando la oportunidad. Él no quiere que ninguno perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento. Siempre estará dando la oportunidad para aquellos que quieren volver a hacer las cosas bien con un espíritu correcto. Bueno, yo cometí un error. Lo cometí porque en un momento de nervios, porque yo estoy acostumbrada así, porque lo escuché mucho en mi casa, eran negativos, siempre sembraban dudas, etcétera, etcétera. Pero ahora yo me arrepiento y yo quiero un espíritu correcto. Y uno va delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname. Y el Señor está más que presto para perdonarnos. Ahora nosotros somos del jardín de Dios. Y tenemos una tarea, cuidar y velar para que ese jardín no sea sembrado con maleza. ¿Cuál es el jardín de Dios? El jardín de Dios es el lugar donde nosotros nos congregamos. Por supuesto, nosotros somos la iglesia, no es el edificio, pero el lugar donde nosotros nos congregamos es el jardín de Dios y no vamos a estar plantando cizaña. Tenemos la responsabilidad de cuidar ese lugar. Así como Dios le dio la responsabilidad a Adán de cuidar aquel lugar, podía disfrutar de ese lugar, pero tenía que cuidarlo también, tenía responsabilidades. No es que Adán ahora se tiraba a tomar sol todo el día. No, él tenía que cuidar el jardín. Y nosotras también tenemos que cuidar el jardín de Dios. Ahora observemos en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ay, yo aquí sí que no quiero estar, ¿eh? No, 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 no. No, yo prefiero pedirle perdón a Dios. Cometo errores todos los días, por supuesto, pero tengo que arreglar mis cuentas con Dios. Todos los días las tengo que arreglar, porque al Señor le place venir ahora y no arreglé mis cuentas después de tantos años, aunque le he servido, aunque he leído su palabra, aunque he orado, aunque he perseverado. ¿Me iré con el Señor? No creo, ¿verdad? Entonces dice, y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya ahí no hay más opción. Ahí ya está, ese es el final. No podemos ir ahora delante de Dios y pedir perdón, no. Lo tenemos que hacer antes que esto suceda. Entonces dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Gloria a Dios por eso. En el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Todos tenemos oídos, no somos sordos, pero por ahí se dice, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Son personas que empiezan con mucho fuego, luego se van enfriando porque no buscan más al Señor para mantener el altar encendido. Son muy vulnerables en su condición, que Satanás aprovecha muy bien ese estado de los hijos de Dios. La responsabilidad de cada hijo de Dios es de no permitirle a Satanás que contamine nuestra vida con su veneno. ¿Ustedes recuerdan? En el caso cuando fue la transfiguración, ¿a quién se llevó Jesús? A 3 de los apóstoles. Eran siempre los 3 que iban con él a lugares así específicos. Y el Señor se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, a esos 3 apóstoles. Y se mostró ahí en la transfiguración. Claro, a Pedro le encantó todo eso. Por supuesto, imagínate. Y le dijo, Señor, hagamos una enramada, una para ti, una para Elías, una para Moisés, etcétera, etcétera, y quedémonos aquí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sal de mí, Satanás. ¡Wow! Parece que fuera difícil eso, ¿no? Palabras fuertes del Señor. No, porque ese no era el plan de Dios, de quedarse ahí en una enramada y quedarse yo solo. ¿Y qué pasaba con las demás personas que estaban abajo en la montaña? Pedro no había pensado que el Señor vino para darle salvación a todo el mundo, no solamente a 3 personas. Entonces tenemos que tener cuidado.
Cuidado para que el enemigo no contamine nuestra vida con su veneno. Nosotros somos los únicos responsables del estado de nuestra vida espiritual y nadie más. Yo no puedo echarle la culpa a nadie. No puedo echarle la culpa al pastor, no puedo echarle la culpa a los líderes, no puedo echarle la culpa a los hermanos de la iglesia, no puedo echarle la culpa a mi familia, no puedo echarle la culpa a mis hijos, a mi esposo, a mi suegra, a quien sea. No. Yo soy la única responsable de mi vida espiritual. Yo tengo la libertad de escoger. Tengo la libertad de escoger. Y aún la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si yo leo la Escritura, yo conozco lo que la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo me está redarguyendo, yo sé muy bien lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo soy responsable del estado de mi vida espiritual y nadie más. No le echemos la culpa a Dios por las decisiones que nosotros tomamos. No, por supuesto que no. Sabemos, por ejemplo, algo sencillo, esa costumbre que tenemos de echarle la culpa a Dios por cualquier cosa, ¿no es cierto? Parece que nos hace sentir bien. Hay personas que salen a caminar a sus perros, porque yo los veo acá en el barrio donde yo vivo, en la parte más oscura, salen a caminar a sus perros a las 12, 1 de la mañana, y después dicen, ¿alguien me violó? Pero 12, 1 de la mañana es horario para caminar a los perros. Hay otros momentos, y si yo no lo pude hacer durante el día, bueno, que mi perro se aguante, pero yo no voy a exponer mi vida. ¿Para qué? Para que después tengamos todos que llorar. Entonces, ay, no, pero Dios, ¿por qué no me rescató? ¿Por qué en ese momento no tomó acción? Dios te dio inteligencia y te dio la libertad de escoger. Y con tu inteligencia tú escoges lo que está bien y lo que está mal. Porque Dios lo advierte en su palabra. ¿Cuáles son las consecuencias de las cosas que nosotros decidimos que no están correctas? Dios nos dio todo. El resto corre por nuestra cuenta. ¿Cómo vivimos nosotros la vida cristiana? ¿Cuál es la solución para que nuestro espíritu esté alerta mientras dormimos, para que el enemigo no plante cizaña? Bueno, ahora vamos a ver, y acá hay 3 puntos específicos. Eso fue a manera de introducción, pero acá hay 3 puntos específicos. Primer punto, debo velar en oración. Es el arma más poderosa que posee un cristiano y no darle lugar a Satanás y sus demonios. La oración es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Este es consejo directamente de parte de Dios, no es mi consejo, porque es para ti, pero es para mí también. Y dice de esta manera, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Ahora quizás tú me dices, bueno, pero yo no puedo orar en todo tiempo, porque yo estoy trabajando, estoy llevando a los niños a la escuela. ¿Qué es orar en todo tiempo? No es postrarme, no es estar de rodilla delante de la presencia del Señor. Yo puedo estar en comunicación con el Señor cocinando, lavando la ropa, limpiando la casa. Hay momentos en los cuales me voy a postrar, claro que sí, me voy a arrodillar. Pero hay otros momentos, si yo quiero orar en todo tiempo, como dice la Escritura, o orar sin cesar, que hay otro versículo, ¿cómo yo puedo hacerlo? Estar en comunicación con Dios constantemente. Estoy dirigiéndome al trabajo en el automóvil, hablo con Dios. Estoy en la lavandería, hablo con Dios. Tengo un descanso en el trabajo, un break o el lunch o lo que sea, estoy hablando con Dios. Eso es orar en todo tiempo. Segundo punto, no descuidar el estudio de la palabra. Debo conocer mis derechos como hija de Dios y como heredera con Cristo.
Ay, miren, hay algo que sucede. Me sucede a mí y yo estoy segura que te sucede a ti también. Ni bien tú tomas la Biblia para leerla, ay, comienza ahí el bostezo, el cansancio, el sueño. Ya nuestros ojos se cierran, ya vemos nublado, ya no podemos leer. Pero si estamos mirando televisión, no sentimos ni cansancio ni sentimos sueño. Entonces nos damos cuenta que el enemigo de nuestras almas está plantando esa semilla de cizaña para que nosotros no leamos la palabra. Entonces yo no conozco ahora mis derechos como hija de Dios, para podérselos reclamar al Señor esos derechos, porque Él me lo prometió y lo que Él promete, Él lo cumple. Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 20. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Perdón. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera de terminar una oración, siempre pidiendo, dando gracias a Dios el Padre, pero pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo es un talento que Dios nos ha dado y es malgastado y perdido muchas veces. Cuando no se utiliza de acuerdo con su diseño, si hemos perdido nuestro tiempo hasta ahora, tenemos que duplicar nuestra diligencia para el futuro. Tercer punto, tener carga por otras personas que padecen y llevar sus vidas en oración. Recordemos que el trigo siempre está doblado por el peso de la carga. Santiago, capítulo 5, versículos 13 y 16, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Por eso hoy no tenemos sanidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no confesamos nuestras ofensas, porque no pedimos perdón, porque no estamos orando los unos para con los otros. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Ahora, si nosotros aplicamos estos puntos a nuestras vidas, nuestro espíritu estará alerta mientras dormimos para que el enemigo de nuestra alma no pueda sembrar la cizaña. Recuerda que el punto número 1, lo voy a repetir para que lo tengamos en mente, debo velar en oración para que el enemigo no siembre la semilla de la cizaña. El punto 2, no descuidar la palabra. No importa si estás cansada, no necesitas leer la Biblia entera en ese momento. Lee un capítulo, por lo menos un capítulo, y después te vas a dormir. ¿Para qué? Para no descuidar la lectura de la palabra.
Tercer punto que estuvimos compartiendo. Tener carga por otras personas que padecen y llevar sus vidas en oración. Miren, una de las cosas que yo me acostumbré a hacer es que cuando alguien me pide oración, en el momento oro con esa persona. No quiero olvidarme porque mi mente es frágil. Y después el afán, las cosas que uno tiene que hacer durante el día, uno se olvida de peticiones. Entonces, yo oro con esa persona en ese momento y después, cuando yo tengo mi comunión con el Señor me recuerda una vez más a esa persona y la llevo delante del trono de la gracia. Personas con necesidad. Algún día yo pueda tener una necesidad imperiosa y yo voy a estar esperando que otros hermanos me apoyen en oración. Por eso la Escritura dice que debemos orar unos por los otros, para que seamos sanados, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos fortalecernos de la oración los unos para con los otros. Entonces, siempre nosotros tenemos que aplicar estos puntos a nuestra vida. La vida de oración, la lectura de la palabra y la oración por otras personas que tienen necesidad. Y nuestro espíritu va a estar alerta mientras dormimos, para que el enemigo de nuestras almas no pueda sembrar la cizaña. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia una vez más. Ahora pidiéndote el perdón si hemos sido cizaña en alguna área de nuestras vidas. Queremos arreglar, o yo quiero arreglar personalmente, mis cuentas contigo, Señor. Cada una de mis hermanas también lo están haciendo en estos momentos, para que seamos nosotras sanadas y para que, si a ti te place llegar, Señor, en esta noche a buscar a tu iglesia, estemos listas y preparadas para tener un encuentro contigo. Ayúdanos a hacer trigo todo el tiempo, Señor. Sé que vamos escalando peldaños como sabemos cantar. Vamos llevando una cruz, Señor. Y unas veces escalamos, otras veces caemos. Pero tu palabra nos enseña que el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Quiere decir que tú no miras las veces que nosotros caemos, sino las veces que nos levantamos. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú siempre nos esperas con amor y tú siempre nos perdonas mientras que lleguemos delante de tu presencia con arrepentimiento. Y por supuesto, Señor, que yo no quiero ser cizaña. Yo estoy segura que mis hermanas tampoco lo quieren ser. Queremos ser trigos para bendecir, Señor, tu jardín. Ese jardín donde tú nos has colocado. Ese cuerpo de Cristo donde nosotros nos congregamos. Para que podamos animarnos los unos con los otros, Señor. Para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Bendice a tus hijas ahí donde ellas se encuentran, tú les conoces, tú sabes aún cuántos cabellos tienen en sus cabezas, Señor. Ministra sus vidas poderosamente, Señor, dales un buen descanso, prepárales también para afrontar el día de mañana. Te pido una doble porción de tu Santo Espíritu y bendiciones que sobreabunden por aquellas guerreras que se han conectado por primera vez, Señor. Te pido que tú les ayudes a recordarle miércoles tras miércoles para que puedan conectarse y compartir con nosotras, Señor, con este grupo de hermanas en la fe, con este compañerismo virtual, Señor, para que podamos todas juntas crecer espiritualmente, Padre. Ahí donde se encuentra cada una, Señor, redarguye, ministra. Y si alguna hija tuya en estos momentos está delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, te pido, Espíritu de Dios, que tú escuches su oración, que tú mores en su corazón, Señor, para que ella también de creación pueda pasar a ser una hija tuya. Ministra su vida, Señor, como tú sabes hacerlo
y como tú ministras la vida de cada una de nosotras que ya te conocemos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y las guerreras decimos amén, amén y amén.